Hay muchos frentes de reflexión que uno puede ir desplegando para hacer lo que ya no llamamos análisis de coyuntura, sino reflexión coyuntural. Y esto porque también, sobre todo en el último libro que hemos escrito, por proceder dialéctico, uno no puede pensar su realidad al margen del mundo. Siempre tiene que hallar el modo de inserción positiva de la experiencia nacional, pero en el último horizonte de sentido que hace posible pensar la realidad propia, que es en última instancia el sistema mundo. Entonces, por reflexión dialéctica es el elevarse de lo abstracto a lo concreto, y lo concreto en última instancia es el sistema mundo, o sea, el horizonte del mundo en toda su complejidad. Entonces, me gustaría para que también, porque una reflexión siempre tiene que aterrizar en el presente y ante lo que ustedes van a tener como frente de nuestra lucha política. ¿Cómo nos han derrotado tan fácil? Básicamente en una semana se ha decidido todo, y menos, 3 o 4 días. Primero que vino esto preparándose con una década de anticipación. No se olviden que en el 2008 ya tuvimos una insurgencia oligárquica que la llamamos el golpe cívico prefectural. Y desde entonces, con la expulsión del embajador Philip Goldberg, del embajador norteamericano, el Departamento de Estado se la tenía jurada con Bolivia y con Venezuela siempre. Pero, ¿cómo se produce esto? Y a esto, en terminología de guerras de quinta generación, se llama revolución de colores. ¿Revolución? Revolución de colores. De colores. Y cuyos desenlaces pueden ser un golpe suave, un golpe sin necesaria presencia de militares. Como decimos, ¿no? O sea, el imperio también aprende. El imperio también renueva hasta sus propias formas de dominación. O sea, no podemos quedarnos con los conceptos clásicos del siglo XX. La realidad del siglo XX ya no existe, ahora es otra realidad. Por lo tanto, las hegemonías de reposición, los nuevos tipos de reposición hegemónica, son también novedosas y más complejas. Y si no leemos eso de modo multidimensional, de hipercomplejo, vamos a fallarse. El imperio no piensa de modo local, como piensan nuestras élites, incluso revolucionarias. El imperio siempre piensa de modo universal. Porque, ¿a qué concepto de geopolítica hemos llegado en este ascenso metodológico de lo abstracto a lo concreto? Incluso para poder resemantizar el concepto de geopolítica, que ni siquiera lo advierten los estrategas de Washington. Lo que piensa la geopolítica, lo que tematiza, es las condiciones de posibilidad de la irradiación del poder estratégico. Porque poder que no es estratégico no es poder en última instancia. Y aquí tenemos que hablar de una reconceptualización de la categoría de Quijano de colonialidad. Quijano se queda, Aníbal Quijano, el peruano, en el contenido de colonialidad como relaciones racistas del poder, que algunos autores en Bolivia le llaman colonialismo interno. Pero para nosotros esto es todavía deficiente. Lo que en realidad explica muy bien la categoría de colonialidad y desde el cual podemos leer por qué nuestros estados producen estados aparentes y no estados reales, es porque nuestros estados, como estados periféricos, ceden soberanía. Es decir, las decisiones en última instancia de nuestros estados no lo toman nuestros estados, lo toman los poderes fácticos mundiales. Y nuestros estados solamente obedecen y dicen amén a ese tipo de decisiones. Por lo tanto, si nuestros estados renuncian a su propia soberanía, por dialéctica están cediendo poder al poder mundial, al poder hegemónico, a los poderes fácticos.
De eso se alimentan los poderes fácticos mundiales, de eso se alimenta el imperio, de la renuncia que hacen nuestros estados de su propia soberanía, de su propio poder. Entonces, ¿qué hacen nuestros estados? Transfieren poder, transfieren soberanía, privándose de poder, privándose de soberanía, llenan de poder y de soberanía al poder imperial. ¿Se dan cuenta? O sea, es por la renuncia propia de nuestros estados que los poderes fácticos se constituyen del poder real, y nosotros nos contentamos solamente con un poder ficticio, es decir, aparente. Y esto sucede a nivel estatal y a nivel individual. Cuando el individuo, incluso con ideas revolucionarias, sale a la calle y ve una Coca-Cola y compra la Coca-Cola y consume la Coca-Cola y dice, o sea, con el placer lo que ha hecho es realizar a la producción capitalista. Cuando deposita el dinero, su esfuerzo que le cuesta el dinero lo ha transferido de modo voluntario a la economía del dólar. Pero por la realización, por mediación del placer, ha realizado a la mercancía capitalista, porque esa mercancía se introduce en uno, y esa mercancía no es solamente un componente nutritivo, como dice la física cuántica, es un componente informático y energético. Y ese componente informático y energético que hace en nosotros constituye nuestra subjetividad. Es decir, hace que pensemos de cierto modo, porque la dominación no es solamente un ejercicio práctico, la dominación es una forma de pensar. Y si yo introduzco en mí la forma de pensar de la dominación, yo naturalizo la dominación, me vuelvo un ser indiferente. Por eso, el capitalismo produce en nosotros conciencia burguesa, quiere decir conciencia moderna, gracias al consumo. Por eso ahora tenemos que cuidar muy bien nuestro consumo, porque el consumo es lo que se constituye naturaleza segunda en nosotros. Porque muy bien lo dicen ahora todas las investigaciones del quantum en la neurobiología, en la fisiología, etc. El colon tiene más neurotransmisores que el cerebro. El colon le envía al cerebro más emisiones energéticas que el cerebro al colon. Por eso, si introduce uno Coca-Cola al estómago, el colon le va a mandar la información contenida en la Coca-Cola al cerebro, y el cerebro va a pensar de modo coca-colero. Entonces, el capitalismo por eso se reproduce incluso bajo banderas revolucionarias, porque yo puedo ser revolucionario, socialista, rojo, etcétera, pero sigo consumiendo Coca-Cola, sigo consumiendo mercancías capitalistas, y yo no sé, el capitalismo es mi segunda naturaleza, y por eso fracasan nuestros procesos. ¿Por qué? Porque me convierto yo en conciencia social. No puedo ser conciencia comunitaria si mi consumo sigue siendo mercancía capitalista. Entonces, por el consumo, lo que produce en nosotros el capitalismo es aburguesamiento. Por eso ustedes recuerdan al Che cuando decía, una cosa es hablar del pobre y otra cosa es luchar por el pobre. Porque por lo general, los pobres, para la mentalidad ONGista, es simplemente un recurso de ingresos. Mientras haya pobres, voy a tener trabajo. Por eso las ONGs quieren que siga habiendo pobres, porque gracias a los pobres ellos viven en la vida